glorificamos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, porque siempre tienes algo que enseñarnos, Señor, tienes algo que decirnos. Bendito y alabado y glorificado seas. Ayúdanos a poner por obra, Señor, tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a ver Proverbios. Dijimos que es Proverbios 22:8. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él, ¿verdad? Así dice. Este tema se llama Educa a tus hijos la inteligencia financiera. Educa en tus hijos la inteligencia financiera. Habla de dinero con tus hijos. El 80% de los estudiantes que se gradúan de la universidad ya tienen deudas de tarjetas de crédito antes de tener un empleo. Esto es lo que está pasando actualmente, ¿verdad? El 80% de los estudiantes universitarios que se gradúan ya tienen deudas de tarjetas de crédito antes de tener un empleo. El Padre Eterno, como especialistas en educación, psicólogos, coinciden en que lo que vivimos y aprendemos en los primeros años de vida da forma a nuestro futuro, ¿verdad? O sea que cuando el Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? También incluye esta parte del dinero. Por ejemplo, vemos a José el soñador, era un niño rico cuando vivía con Jacob, era un niño rico, era un niño consentido, era un niño que su papá le hizo una túnica de colores porque era su preferido y pues en él vertió todos los conocimientos que tenía Jacob de pues de administración, de sabemos que Jacob fue un hombre muy próspero. Muy próspero, ¿por qué? Porque amaba a Dios. Muy próspero, ¿por qué? Porque él hizo un pacto con el Señor y le dijo, Señor, si a donde yo voy tú me prosperas, dijo Jacob, yo te voy a dar el diezmo de todo, de todo. Entonces vemos que Jacob era un papá con 12 hijos, próspero, y pues al que tenía muy pegado con él era José. Entonces José aprendió muchas cosas a tal grado que cuando ya fue el brazo derecho de Faraón, ¿verdad? Él le enseñó a Faraón a ahorrar. Los 7 años que hubo de abundancia, le dijo, ¿sabe qué, Faraón? Que no podemos dilapidar, ¿verdad? No podemos derrochar. Estos 7 años de abundancia hay que hacer graneros, hay que ahorrar, hay que guardar en cierta parte, el tanto por ciento del trigo, porque van a venir otros 7 años de escasez. Entonces vemos pues muchos ejemplos en la palabra pues de hombres de Dios que eran administrados. Dice aquí el Padre Eterno, como especialistas en educación, psicólogos también, coinciden en que lo que vivimos y aprendemos en los primeros años de vida dan forma a nuestro futuro. Así pues, los niños son capaces de aprender el valor del dinero desde el momento en que saben cuánto pueden comprar con una moneda o con su domingo, ¿verdad? Voy a platicarles algo. Tenemos una problemática un poco difícil en la iglesia. No me lo van a creer, pero el mes de diciembre fue el mes que tuvimos menos diezmos.
en diciembre. Y hay otra cosa que les quiero platicar. Los niños, hace muchos años, los niños en la iglesia diezmaban y con ese diezmo se guardaba y el día del niño nos los llevábamos a Kitsania, estaban todo el día allá hasta que cerraban, hasta que salían todos los de los negocios y se formaban para cantar una canción y despedirnos, ¿verdad? Porque ya iban a cerrar Kitsania, allá comíamos, etcétera. Todo eso se hacía con los diezmos de los niños. Actualmente, pues los niños no diezman. Los jóvenes, los adolescentes que tenemos en la iglesia no diezman. O es uno, dos que diezmarán por ahí. Entonces, todo esto tenemos que educar a los niños desde casa. A veces quisiéramos que nuestros hijos, cuando crezcan, sean grandes diezmadores, pero si desde pequeñitos no los enseñamos, ¿verdad? Del dinero que les damos, tienes que guardar tu diezmo para el Señor y llevarlo el domingo, hijo, y darlo ahí, ¿verdad? Entonces, cuando sean grandes, no van a diezmar, hermanos. ¿Por qué? Porque todo empieza desde niños, ¿ok? Aquí dice, así pues, los niños son capaces de aprender el valor del dinero desde el momento en que saben cuánto pueden comprar con una moneda o con su domingo. Cualquier niño de 6 años intercambia una moneda por un dulce y de ahí en adelante comprende qué puede hacer con el dinero si le enseñamos cómo funciona y cómo administrarlo. ¿Ok? Lamentablemente, muy pocos padres les enseñan a sus hijos qué es el dinero. Como dicen por ahí, ¿no? El dinero es para que nosotros lo manejemos, no para que el dinero nos maneje a nosotros, sino que tú tienes toda la capacidad, la autoridad, ¿verdad? Y el dominio propio para tú manejar las finanzas, tú manejar el dinero. Dice aquí, menos del 30% de los padres en México hablan con sus hijos acerca del dinero. Más del 30% de los padres en México hablan con sus hijos acerca del dinero y el resto ni siquiera lo considera importante. En la mayoría de las familias el dinero es un tema tabú, casi un secreto, ¿verdad? O sea, nadie habla del dinero en casa, es un tabú. Voy a platicarte algo. Aquí en México hemos querido hacer lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos los padres, cuando los hijos tienen 18 años, les dicen bye, ¿verdad? O sea, allá son muy modernos. A los 18 años, en cuanto el hijo cumple la mayoría de edad, adiós. Pero yo no sé si los papás pues han tenido un entrenamiento desde que ellos son chiquitos sobre el dinero, sobre la economía. Nosotros por acá tenemos unos ex amiguitos, no son amigos ya, ex amiguitos que tuvieron un niño y una niña. Y ese niño y esa niña cuando cumplieron 18 años, hasta luego, ¿verdad? Lo sacaron de la casa, sobre todo al hijo, adiós, ¿verdad? Pero ¿qué creen? El hijo, ya han pasado los años, ya han pasado 20 años de eso, el hijo constantemente mete al papá en problemas económicos, ¿verdad? Papá, compré un departamento. Ay, pues qué bueno, hijo, pues ya te independizaste. Pero después viene, papá, aquí tienes las llaves del departamento. Ya no lo pude pagar. A ver qué haces tú con el departamento. Sacó una moto muy cara también. Fue y se la llevó al papá porque no la podía pagar. Sacó un carro, la misma cosa. Fue y
se la llevó al papá porque no lo podía pagar. La hija le quitó el carro al papá, un carro no sé ni qué marca, ¿verdad? Y después de varias mensualidades de no pagarlo, se lo regresó. Ya debían ya no sé cuántas mensualidades del carro. Papá, aquí tienes las llaves, no lo pude pagar. Eso, eso no es correcto, hermanos. O sea, primero tenemos que trabajar con los hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿verdad? Yo diría esto, no te dará dolores de cabeza. O sea, ya los hijos ya tienen, pues, ¿qué? 30 y tantos años y siguen dando problemas. No son, no son solventes por sí mismos. La última que sabemos es que el hijo sacó un crédito a nombre del papá por 500,000 pesos y pues yo me pregunto, pero ¿por qué el papá está metido en esto? Si el hijo ya vive con una mujer, no está casado, vive con una mujer, tienen ya una niña, ¿y por qué saca un préstamo a nombre del papá? Ahora el papá tiene que pagar el préstamo. Ahora el papá ya debe 500,000 pesos. O yo no sé ya con los intereses, ya cómo se puso eso. Entonces, por eso estoy dando este tema, ¿verdad? Porque no debe ser un tabú el hecho de hablar con nuestros hijos sobre el dinero. Tenemos que hablar con ellos sobre el dinero. Si alguno de nuestros hijos a los 18, a los 19, a la edad que me digas, se quieren independizar, sí, hijo, pero a mí no me vengas con problemas de dinero, ¿verdad? Tú ya quieres hacer tu vida, te quieres ir, qué lindo, qué bonito, pero por favor, aquí no nos vengas a platicar que tienes deudas, que ya te metiste en este lío y en este otro. Dice, el resto ni siquiera lo considera importante, el hablar con ellos sobre el dinero. En la mayoría de las familias, el dinero es un tema tabú, casi un secreto. Es sorprendente que asumamos esta actitud si consideramos que el dinero es uno de los problemas importantes que afectan a la mayoría de las familias, ¿verdad? O sea, ¿quién no, díganme por favor, para quién no es importante la cuestión del dinero? Lo más curioso es que cuando las familias están reunidas, los padres regularmente no hablan de dinero, menos aún cuando se sientan a la mesa. Algunos dicen, cuando se come en esta casa, no se habla de dinero. Lo cierto es que cuando estamos reunidos no se puede hablar de él. Y si no se puede hablar cuando estamos reunidos, ¿cuándo entonces? ¿Verdad? Hay veces que hijos piden muchas cosas, ¿verdad? Que tú dices, pero ¿de qué me estás hablando, no? ¿De qué me hablas? O sea, tenemos que poner los pies en la tierra y decir, a ver, ¿cuál es nuestra economía? ¿Podemos hacer ese gasto? ¿Podemos comprarte lo que nos estás pidiendo? Etcétera, etcétera, ¿verdad? El tema del dinero solo se discute en privado. ¿Tú te acuerdas de que alguna vez siendo niño se haya convocado una reunión para hablar específicamente de dinero? No, no, sinceramente no. Cuando yo fui ya más como entre niña y adolescente, ya me empecé yo a dar cuenta de cosas que pasaba mi papá. O sea, la imprenta de nosotros, la imprenta familiar, no fue algo sencillo, sino que incluso había un tal señor de la Fuente que le prestaba dinero a mi papá a rédito, o sea, con intereses. Y me acuerdo que vivía este señor por el desierto de los Leones, íbamos periódicamente a llevarle el dinero y pobre de mi papá. Hubo temporadas en que él pasó
momentos difíciles, pero eso yo ya me di cuenta, pues ya entre 12, 13 años, ¿ok? Dice, ¿tú te acuerdas de que alguna vez siendo niño se haya convocado una reunión para hablar específicamente de dinero? Si la familia se reunía era para pedirle prestado a algún pariente o al señor de la fuente, ¿no? Ok, pero, eh, pero no para aprender a generar más dinero o administrar mejor el dinero que tenemos, ¿verdad? O sea, ¿para qué nos reunimos? Pues estamos hasta acá, ¿verdad? Como decía mi papá, hasta la charola de los camotes. Entonces hay que buscar quién nos presta, algún pariente, algún familiar, como sea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no crear en tu hogar un ambiente propicio para hablar de dinero tal como hablamos de otros temas cuando estamos reunidos con la familia? Debemos de hablar de muchas cosas, de amar a Dios, de andar en santidad, de si debemos o no ver ciertos programas, oír cierta música. O sea, en la casa debemos hablar de muchas cosas, pero entre esas cosas debemos hablar del dinero y ser muy reales con los hijos, ¿verdad? Yo he conocido, pues, amigos, yo tuve amigos que hablaban, o sea, ¿no? Sí, ¿ves? O sea, y tú decías, no, han de ser unos pirurris increíbles. Ibas a su casa y o sea, decías, ¿qué es esto? Una ocasión fui a la casa de un amigo que hablaba así muy acá y la mamá estaba preparando para comer una ensalada de atún. O sea, picar la cebollita, picar el jitomate, el atún, no había sopa, no había arroz, no había... Yo dije, ¿what? Pero así son muchos hijos. Se creen algo que no es real y eso les hace daño. Tienen que estar ubicados, quiénes somos, qué economía tenemos y en vez de pensar en qué vamos a gastar, es mejor cómo vamos a producir más dinero, cómo incrementar los ingresos de la casa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no crear en tu hogar un ambiente propicio para hablar del dinero tal como hablamos de otros temas cuando estamos reunidos en familia? Sería muy saludable para el futuro de nuestros hijos que se familiarizaran con el manejo del dinero en etapas tempranas de su vida. O sea, hermanos, debemos hablar con los niños del dinero en etapas tempranas. Si quieres hablar con tu hijo del dinero cuando tiene 30 años o más, estamos acabados. Nuestra responsabilidad como padres es informarles o aportarles una cultura financiera. ¿Sabías que eso existe? ¿Una cultura financiera? Nuestra responsabilidad como padres es inculcarles una cultura financiera. No esperes que la escuela, a ver hermanos, acá, no esperes que la escuela o la universidad o el psicólogo o el psiquiatra, ¿verdad? Lo hagan. Los maestros, por cierto, no saben de eso. El que sabe eres tú, como papá, como mamá. No estaría fácil enseñar a los hijos, porque para empezar, los padres mismos ignoran muchos temas financieros. Sin embargo, no repitas con ellos el mismo error que se cometió contigo, ¿verdad? O sea, si nuestros padres nunca hablaban con nosotros de lo que estaba pasando en casa, ¿verdad? Con el dinero, nosotros no cometamos el mismo error, sino platiquemos con ellos. Hijos,
estamos pasando por esta situación. Hay veces que les vamos a decir, hijos, estamos en un apogeo económico que nos vamos a ir 15 días de vacaciones en avión o sea, no siempre, ¿verdad? Acuérdense que en el matrimonio y en la vida familiar, a veces estamos acá, a veces estamos acá, a veces estamos acá, o sea, no siempre es lo mismo. No digo que siempre vamos a ser pesimistas y hablar que dijera Ricardo, pura popó, ¿verdad? O sea, hay veces que vamos a hablar positivo, cosas padrísimas, pero tenemos que hablar las realidades con los hijos. Seas tú una persona en transición o un individuo decidido a resolver este problema. ¿Cuál? Miren, siempre debemos de pensar en nuestros hijos, qué va a pasar con ellos a futuro. Ahora que estaba haciendo yo el estudio, eh, pues estuve pensando mucho en mi hermano Ángel cuando hice este estudio, porque hermanos, mi hermano, todavía estando mi papá vivo, o sea, mi papá lo tuvimos que traer a la casa y ya no permitir que fuera a la imprenta porque empezó con mal de Parkinson él tenía mal de Parkinson ya de ancianito y varias veces se cayó en la imprenta. Entonces todos dijimos, un día que se vaya a querer caer y por no caerse meter las manos en alguna de las máquinas de offset, va a ser una desgracia esto, o pegarse, o entonces él ya muchos años ya se quedó en la casa. Entonces mi hermano se hizo una persona como de mucho dinero. Una ocasión, nada más para platicarte esto, fui los fui a visitar a la casa acá Galdino H. Casados y encontré el carro de mi hermano abierto, con las ventanillas abiertas de los dos lados, la cartera ahí, o sea, yo me asomé y ahí estaba su cartera, vi la cartera llena de billetes, unos lentes Ray-Ban ahí muy caros y todo, y las llaves pegadas del carro. Dije, ¿qué? Entré y estaba con un amigo en la sala y le dije, oye Ángel, ¿cómo es posible? Dejaste el carro abierto, con las llaves puestas, con la cartera ahí, mira lo que traigo, traigo tu cartera, traigo las llaves del carro, o sea, eh, totalmente desubicado. O sea, como que ahorita te voy a seguir leyendo el estudio y ahorita ahí quédate con eso. Ok. Dice que seas tú una persona en transición, un individuo decidido a resolver este problema, el que concienticemos a nuestros hijos. O sea, no hagas tonterías, ¿verdad? No seas tan alucinado. Yo lo podría poner así. Los niños aprenden por medio de la observación, es decir, aprenden de lo que tú haces. Por ello, cuida tus actitudes y comportamientos acerca del dinero. Voy a repetir esto. Los niños aprenden por medio de la observación, es decir, aprenden de lo que tú haces. Por ello, cuida tus actitudes y comportamientos acerca del dinero. Copiarán tanto tus malos hábitos como los buenos. Modelar la conducta de tus hijos es, es la piedra angular de todo aprendizaje. Otra vez, modelar la conducta de tus hijos es la piedra angular de todo aprendizaje. Si no lo crees, pregúntate, ¿en qué ¿En qué creen más tus hijos? ¿En lo que tú dices o en lo que haces? Uf, hermanos, esto nosotros nos hemos cansado de enseñarlo, ¿verdad? Habla más fuerte lo que haces que lo que dices. ¿Se acuerdan de esa frase, verdad? Habla más fuerte lo que hacemos que lo que decimos.
Y aquí nos dicen, ¿en qué creen más tus hijos? ¿En lo que tú dices o en lo que haces? Nuestros actos son armas poderosas que nosotros los padres tenemos para educar. Nuestros actos demuestran lo que pensamos. A ver, otra vez, esto me parece muy importante. Nuestros actos son armas poderosas que nosotros los padres tenemos para educar. Nuestros actos demuestran lo que pensamos y hacen evidentes cuáles son nuestras prioridades. Lo que tú haces, ¿verdad? Hace evidente cuáles son nuestras prioridades. Por ejemplo, el hecho de que nos sentemos en la mesa, ¿verdad? Si los dos trabajan, a ver, quiero que escuchen esto, por favor. Cuando nos casamos, ya no es tu dinero y mi dinero, es el dinero de la casa, el dinero de todos, ¿verdad? Entonces nos sentamos en la mesa, desengrapamos nuestros sobrecitos de cometra, ¿verdad? Y el primer sobre que llenamos es el de nuestro diezmo. A ver, Señor, aquí está lo que te corresponde y los niños están ahí sentados con nosotros. Están viendo ellos que lo primero que nosotros vamos a apartar es lo del Señor y luego empezar a llenar los otros sobres, renta, luz, agua, teléfono, enfermedades y medicamentos, tienes que hacer otro, ¿verdad? Para que cuando pase algo no te agarre con los dedos en la puerta, vacaciones, ropa, no sé cuántos sobres quieras tener tú ahí e ir metiendo. Y los niños observando lo que tú estás haciendo, les estás enseñando a administrar, ¿verdad? Dice aquí, el ser humano cree en lo que ve. Tú puedes aprovechar tu imagen paterna para influir positivamente en tu hijo o en tu hija. Es una, perdón, en una ocasión un reportero le preguntó a Henry Ford por qué su hijo gastaba tanto dinero, siendo que Henry Ford no lo hacía así. Era un hombre muy prudente en sus gastos, no andaba haciendo tonterías, ¿verdad? Henry Ford le respondió, la respuesta es muy fácil, es que mi hijo tiene un padre rico y yo no. Wow, ¿verdad? O sea, ¿por qué Henry Ford no andaba haciendo locuras? Pues porque él era el que ganaba el dinero. El hijo, pues era el hijo de papi. La educación de los hijos es fundamental en sus hábitos futuros. Debes cultivar en ellos el manejar una buena economía para que puedan construir su solidez económica por sí mismos, que no vengan con sorpresas, ¿verdad? De papi, debo tanto, pero ¿cómo? Pero ¿cómo, hijo? Papi, aquí están las llaves de la moto que ya no puedo pagar, pero ¿quién te dijo que sacaras esa moto? En fin, hermanos, no dejes que el marketing, la televisión, la publicidad, ¿verdad? Temo, el TikTok, no sé, sean los que eduquen a nuestros hijos, porque seguramente se transformarán en, eh, en cintas negras, entre comillas, ¿verdad? Nuestros hijos se convertirán en cintas negras del consumismo. Voy a repetir esto. No dejes que el marketing, la televisión, la publicidad, TikTok, Temo o lo que tú me digas, ¿verdad? Los eduque, porque seguramente se transformarán en cintas negras del consumo. No les verás las manos de tan rápido que usan la tarjeta de crédito.
Escucha esto, no les verás las manos de tan rápido que usan la tarjeta de crédito y tendrán un apetito insaciable por consumir. Estudios realizados por los psicólogos han demostrado una tendencia significativa en muchos hijos de poderosos industriales en que las generaciones posteriores a las que crearon el imperio terminan, ¿verdad?, por estancar o vender el negocio. ¡Qué barbaridad! Estudios realizados por sociólogos, perdón, no es psicólogos, estudios realizados por los sociólogos han demostrado una tendencia significativa en muchos hijos de poderosos industriales en que las generaciones posteriores a las que crearon el negocio, ¿verdad? El imperio, terminan por estancar o vender el negocio. Te voy a platicar algo. Mi hermano me dijo un año después de que cerró la imprenta de mi papá que la había cerrado. Y dije, ¿qué? Sí, yo ya no podía con la renta, yo ya no podía pagarle a los trabajadores y entonces quité la imprenta. Le dije, ¿qué le hiciste a las máquinas? Pues unas hasta las dejé en la calle, otras las tiré a la basura. Dije, ¿mande? Dije, qué barbaridad. Le dije, ¿sabes qué, Ángel? Debiste de habernos hablado a tu servidora, a Bisby, a Luisa, y entre los cuatro ver qué podíamos hacer. A lo mejor yo podía ir a ayudarte un tiempo al negocio, a ver si lo levantábamos, ¿verdad? Yo sé manejar, yo voy a ver a los clientes, yo llevo las impresiones. No sé, Ángel, ¿cómo es que me dices esto? Bueno, dice, parecería que el tiempo se encarga de anular toda la habilidad o el interés por manejar la fortuna creada. Otra vez, parecería que el tiempo se encarga de anular toda la habilidad o el interés por manejar la fortuna creada. Las probabilidades aumentan cuando los padres los educan como juniors y les dan todo lo que cuando ellos eran adolescentes sus padres no pudieron darles, no pudieron hacerlo. Otra vez, voy a leer esto. Las probabilidades aumentan cuando los padres los educan como juniors y les dan todo lo que cuando ellos eran adolescentes sus padres no pudieron ofrecerles. Muchas veces ha platicado mi esposo que él fue el mayor de 5 hijos, su papá pues no fue una persona muy proveedora, muy responsable, y entonces él platica que en el día de Santa Claus y los Reyes les traían todo menos lo que ellos habían pedido. Y ellos vivían en un edificio muy grande donde había muchos departamentos, donde todos los niños salían a jugar con sus juguetes y ellos con unos juguetes que ni siquiera habían pedido. Cuando tuvimos a Ruth, hermanos, qué barbaridad. La recámara de Ruthie parecía una juguetería. Para empezar, mi papá me regaló un juguetero que era de nosotros, un juguetero blanco muy grande. Pues, ajá, todo lleno de juguetes. O sea, lo que no tuvo Ricardo se lo dio a Ruti. Ruti tuvo Santa Claus y Reyes, todo lo que ella quería. La casa de la Barbie, el jeep de la Barbie, el camper de la Barbie, la piscina de la Barbie, muchísimas Barbies, o sea, muchos juguetes. Entonces, esto, pues, es verdad lo que estamos diciendo. Dice Ruth que me queda poco tiempo. No se dan cuenta de que es un proceso compensatorio,
de la pobreza de sus años de niño, de adolescente o de joven. O sea, nuestras frustraciones no queremos que nuestros hijos las pasen, pero te voy a decir algo, los echamos a perder. Tenemos que ser reales con ellos, porque queremos darles lo que nosotros no tuvimos. Y entonces les damos a manos llenas y ellos no lo van a saber apreciar. Hasta aquí quedo para que sí se escuche el último comentario y continuaremos con este tema el próximo viernes. Que Dios los bendiga. Adiós. Gracias, pastora. Buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas noches. Muchas Chao. gracias, pastora. Buenas noches a todos. Chao.